En este video vamos a estudiar qué es una proposición, vamos a ver ejemplos de ellas, ejemplos de no proposiciones, vamos a ver qué es el valor de verdad de una proposición y vamos a determinar el valor de verdad de algunas proposiciones. ¿De acuerdo? ¿Por qué es importante estudiar el concepto de proposición? Bueno, es importante en matemáticas porque siempre que estemos trabajando en matemáticas de manera formal, vamos a trabajar con proposiciones. Ese va a ser el pan de cada día. Entonces, tenemos que definir con cuidado qué es lo que vamos a entender por una proposición. Una proposición para nosotros va a ser una declaración para la cual es posible determinar si es verdadera o es falsa, pero no ambas. ¿De acuerdo? De acuerdo con la RAE, una proposición es la enunciación de una verdad demostrada o que se intenta demostrar. Ujú. Entonces, ¿para qué nos ayudan las proposiciones? Pues las proposiciones nos ayudan a declarar o a afirmar la veracidad de algo. En nuestro caso, vamos a trabajar únicamente con proposiciones en el contexto de matemáticas, pero también se pueden trabajar proposiciones lejos de un contexto matemático. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver ejemplos de algunas proposiciones. El número 2 es par, es una proposición. Yo los invito a que ustedes se cuestionen cada vez que veamos uno de estos ejemplos, por qué en efecto ese ejemplo satisface la definición de proposición. Entonces, este ejemplo es una proposición porque podemos determinar si es cierto que el número 2 es par o no lo es. Una forma de determinar si una oración o un enunciado es una proposición es la siguiente. Podemos ponerlo en una pregunta y podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Es cierto que? Y escribir nuestra oración. Y si nosotros podemos responder con un sí o con un no, posiblemente se trate de una proposición. Por ejemplo, aquí, ¿es cierto que el número 2 es par? Para este caso, pues sí, es cierto que el número 2 es par. La suma de los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a 190. Para este caso, también se trata de una proposición. ¿Por qué? Porque podemos determinar si esta oración es verdadera o es falsa. En este caso, es falsa. El área de un cuadrado cuyo perímetro es 4 veces L es L cuadrada. Entonces aquí lo que estamos diciendo cuando el perímetro es 4L, estamos diciendo que cada lado del cuadrado tiene longitud L. Y el área pues se calcula como L por L o L al cuadrado. Entonces en este caso, esta oración también es verdadera y por lo tanto es una proposición porque pudimos determinar si era verdadera o era falsa. Esta es una proposición y este tipo de proposiciones son muy importantes, las que tienen la forma si alguna condición, entonces y la consecuencia de que se cumpla esa condición. En este caso, si n es un número natural y además n es par, entonces n cuadrada es par. Esto también es una proposición y para este caso su valor de verdad va a ser, valga la redundancia, verdadero. Ahorita vamos a definir con detalle qué es el valor de verdad. Una última proposición. Si A y B son números reales arbitrarios, entonces la suma de ellos elevada al cuadrado es igual a sumar los cuadrados de cada uno de ellos. En este caso, esta proposición va a ser falsa. Por ejemplo, si tomamos A y B igual con 2, la suma va a ser 4, y entonces 4 al cuadrado va a ser 16, y 2 al cuadrado más 2 al cuadrado es 4 más 4. Y en este caso, pues ya no son iguales, ¿verdad? Entonces, esa proposición va a ser falsa. Ahora vamos a ver ejemplos de no proposiciones. O si lo quieren pensar así, vamos a ver ejemplos de oraciones que no son proposiciones. Tenemos una forma de construir no proposiciones como sigue. Podemos fijarnos en todas las oraciones que son imperativas, que son interrogativas o que son exclamativas. Es decir, las oraciones que determinan una orden, una pregunta o una exclamación. Estas oraciones no van a ser proposiciones porque no son declarativas. Es decir, no están afirmando o negando
algún enunciado, ¿de acuerdo? Entonces, un ejemplo de una oración interrogativa que no es proposición, pues es esta de aquí. Es cierto que 7 por 8 es igual a 56. Uno podría irse con la finta de que, pues esto es verdadero, ¿no? Pero la proposición no es verdadera porque se trata de una pregunta. ¿Cómo vamos a poder afirmar si una pregunta es verdadera o no lo es? Lo que sí podemos preguntarnos es, ¿esto de aquí es una proposición? 7 por 8 es igual a 56. Eso sí sería una proposición, pero la pregunta no lo va a hacer, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, ahora con una oración que involucra una orden. De nuevo, no podemos afirmar si este enunciado es verdadero o es falso. Lo que sí podemos afirmar es todo número primo es impar. Eso sí sería una proposición. Y para este caso, la proposición sería falsa. ¿Por qué? Porque 2 es un número que es primo, pero que no es impar. Un ejemplo más de una oración exclamativa. Este problema es imposible. Como estamos utilizando eh, signos de exclamación, está determinado como por una emoción y usualmente cuando nosotros involucramos emociones, puede que para una persona sea verdadero y puede que para una persona sea falso lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces no hay una manera concreta de determinar si siempre va a ser verdadero o siempre va a ser falso, porque nosotros habíamos quedado que para que algo sea una proposición es que o es verdadera o es falsa, pero no ambas cosas simultáneamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos un ejemplo más de algo que no es una proposición. Ahora vamos a pasar a definir el valor de verdad de una proposición. Entonces, toda proposición posee un valor de verdad, a saber, verdadero o falso, de acuerdo con la naturaleza de la proposición. Ese valor de verdad, en el caso de que valga la redundancia, sea verdadero, pues lo vamos a denotar con la letra V. En caso contrario, lo vamos a denotar con la letra F. Y a veces, en vez de utilizar V y F, se utiliza la letra T y la letra F. ¿Por qué? Porque en inglés verdadero es true. Y entonces por eso se utiliza la letra T. ¿De acuerdo? Ahora, cuando nosotros estemos desarrollando la teoría, vamos a estar trabajando con proposiciones en abstracto. Entonces, ¿a qué me refiero con proposiciones en abstracto? A proposiciones que no sabemos explícitamente qué es lo que están diciendo. Lo único que sabemos es que es una oración, que es una proposición, pero no sabemos qué es lo que está enunciando esa proposición. ¿De acuerdo? Entonces, pues vamos a necesitar una notación para manejar de manera teórica las proposiciones. En este caso, nuestra notación va a ser la siguiente. Vamos a utilizar las letras del abecedario en mayúsculas a partir de P. Vamos a utilizar P, Q, R, S. Podríamos utilizar T, pero si vamos a utilizar T para los valores de verdad, pues puede que ya no sea tan razonable utilizar la T de verdad, porque aquí nos está representando un valor de verdad y si lo utilizáramos acá nos representaría una proposición. Podemos utilizar entonces esas letras o podemos simplemente utilizar la letra P e irle etiquetando con P subíndice 1, P subíndice 2, hasta P subíndice n, de acuerdo a cuántas proposiciones estemos manejando en ese momento. ¿De acuerdo? Entonces, yo los invito a que en los siguientes ejemplos ustedes puedan determinar el valor de verdad de cada una de las siguientes proposiciones. En este caso, P es la proposición. El número 2 es par. El valor de verdad de esta proposición es V, verdadero, porque este enunciado pues es verdadero. Si S es la proposición, si A y B son números reales, entonces se cumple esta ecuación. Para este caso el valor de verdad de la proposición S es falso. Similarmente, si Q denota a la proposición todos los lados de un cuadrado tienen la misma longitud, para este caso el valor de verdad de esta proposición es verdadero. Y finalmente, si R denota la proposición cada uno de los ángulos de un triángulo
mide menos de 180 grados. Entonces yo los invito a que determinen si esta proposición es verdadera o es falsa. ¿De acuerdo?